Estuvimos viendo esa espectacular escena de Lázaro, resucitado de los muertos delante de una multitud. Y no llegamos a terminar, entonces dije, mira, lo corto para no andar tarde, lo corto y seguimos y seguiremos hoy. Dios mediante sí que lo podremos terminar. En Juan capítulo 11, vamos a arrancar en el versículo 33 y haremos ese pelín de repaso o entraremos en el contexto. Jesús ha esperado a propósito cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo. Estaba tan enfermo que murió y él lo sabía. El Señor tardó 4 días en llegar. 4 días llevaba, bueno, ya lo dice el pasaje, y ahí es donde entramos en el pasaje con algunas enseñanzas muy importantes esta mañana. Pues todos los domingos, ¿no? Pero vamos a ver algo más en esta mañana. Versículo 33, Juan 11, 33. Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A María, pero también a Marta y a otros, pero a María, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, y le van a llevar a la tumba. Bien, y comentamos el domingo pasado, se me ha olvidado, comentamos el domingo pasado acerca de cómo el Señor empezó a llorar. Versículo 35, Jesús lloró. Yo dije que era el versículo más corto de la Biblia y me corrigieron. Me dijeron, no, pues no, hay uno más corto, pero creo que es en el original o es en castellano mismo, o es por letras, o cómo. Bueno, me dijo Dani, hay uno más corto. Es que en inglés sí que es más corto, creo, pero bueno, el caso es que uno de los versículos más cortos, ya pregúntale a Dani, él sabe. Pero lo único que dice el versículo es Jesús lloró. Y nos preguntamos, Jesús lloró, ¿qué significado tiene? ¿Por qué va a llorar Dios? A ver, ¿por qué va a llorar Dios? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y entonces lo miramos un poco y mostramos cómo en esta expresión emotiva del Señor encontramos que es 100% humano. No hay ninguna religión se asoma al milagro de la deidad de Cristo, ninguna. Los griegos tienen montones, o tenían montones de dioses. Los romanos, montones de dioses. Los indios, los chinos, montones, dioses por todos lados. Pero ninguno se encarnó, reteniendo su deidad, asumiendo la humanidad 100%, y vivió una vida perfecta, perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Bien? Una doctrina literalmente increíble en capacidad de comprender. No lo podemos comprender, sí que lo podemos creer, como tantísimas cosas que no podemos entender, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es esto de que el Señor lloró? Y demostró que era humano. Demostró, sí, soy Dios. Cuando hay tempestad, digo, ¡shh! Y la tempestad, ¡puf! Pero cuando estoy rodeado de mis mejores amigos y están llorando, como esta mañana estuve hablando con José, está ahí atrás, digo, falta su sitio. El día jueves falleció un buen amigo y hermano en Cristo suyo, allá en Honduras. Y dice que estaba, ¿cómo me dijiste? Estaba pensativo, ¿no? Triste. Y nosotros debemos de saber alegrarnos con los que se alegran y entristecernos con los que se entristezan de una manera cristiana, ¿no? Y el Señor nos enseña clarísimamente que llorar por una tristeza no es pecado, porque si fuese pecado ya estaría el Señor Jesús pecando, ¿verdad que sí? Así que categóricamente llorar ante una desgracia o un accidente o en una situación complicada, difícil, dura, dolorosa, no es pecado, es humano, es humano. Algunos lloran, como dice mi compañero Juan, que vuela la mosca y lloran, ¿no?
Y otros les cuesta, mucho menos. Pero el Señor sabe tocar la vida y sacar lágrimas de quien fuese. Por lo menos creo que nadie se libraría. Hay algunas personas que, no digo creyentes necesariamente, pero pienso, y Jason estuvo haciendo un poquito de estudio sobre el Adolf Eichmann y el famoso juicio de este señor que era culpable de matar a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le cogieron, le encontraron, le buscaron, le raptaron de Argentina, años más tarde le llevaron a Israel y le juzgaron delante de todo el mundo. Literalmente fue el primer juicio global de toda la historia. Y estaban demostrando las atrocidades que ni siquiera comento aquí, y si tú los ves, sabrías por qué. Barbaridades inhumanas, pero que se te fríen los cables cuando piensas en que alguien podría organizar algo así. Y en el juicio quedarse completamente impasivo. Increíble. El Señor no. Voy a volver al tema que si no, no avanzamos. El Señor lloró porque era 100% humano. ¿Por qué lloró? Ya lo hablamos, varias teorías, no nos dice exactamente, nos imaginamos. Rodeado de los que estaban entristecidos y llorando, Él lloró con los que lloraban. Y lo hizo de corazón. Versículo 36 entonces, vamos para adelante. Pero sí, el hecho de que el Señor demostró que era humano, porque que era divino era bastante evidente, aunque lo negaba la gente, pero que era divino, vamos, los milagros que hacía eran tremendos. Pero en ciertos momentos en el Nuevo Testamento vemos ventanas abiertas de par en par que nos muestran su humanidad, que era humano. Y he cogido algunos de esos para ayudaros a verlo. El Señor salpica a los evangelios con estos pasajes. El primero lo tenemos en Juan 4:6, cuando la mujer samaritana dice, entonces Jesús, me han cambiado el tipo de letra ahí, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Qué dice? Que estaba cansado. Dios cansado, ¿cómo se come eso? Jesús, 100% humano, había caminado todo el día y estaba cansado. Bueno, todo el día no, estaba en mediodía y estaba cansado y se sentó. ¿Vale? ¿Por qué nos dice eso? Para que sepamos y los discípulos supiesen, este que calma la tormenta, se cansa. ¡Ah! ¡Qué milagro! Y por eso el evangelio, el primero de Juan, la primera epístola de Juan, arranca la epístola diciendo Juan, es que le vimos, es que le tocamos, es que le conocíamos. Y es verdad. Es Dios y es hombre a la vez. Se cansó junto al camino. Luego, en Mateo 4:2, salió para ser tentado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo, ándale, hambre. ¿Dios hambre? Jesús hambre. Jesús, el hombre, con hambre, tuvo hambre. Menos mal, después de 40 días, yo tengo hambre después de 40 horas, y mucha. Pero era hombre, 100%. Luego en Mateo 8:24, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Dios duerme, si la Biblia dice que no duerme nunca. Jesús sí, le entraba sueño y dormía. A la vez estaba tan tranquilo que en la tormenta ni se despierta. Control de todo. Pero como hombre, dormía. Y luego en Mateo 27:50, este es el milagro, este es el más espectacular de todos. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, falleció. ¿Dios muerto? No, Jesús, el hombre muerto. ¿Cómo se dice eso?
pues yo me arrasco la cabeza también. ¿Cómo puede Dios, el que es Dios, morir? Bueno, no podemos entenderlo, pero podemos creerlo. Y además la Biblia lo dice sin vergüenza, sin dudar, bien claro. Dormía, se cansaba, ¿qué otra? Tenía hambre y falleció. Murió en la cruz. Versículo 36, vamos y adelante ahora. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ellos ven al Señor Jesús llorar y dicen, qué amor tenía él por Lázaro. Y en parte sería por eso, aunque menos de lo que ellos pensaban, yo creo. Y algunos de ellos dijeron, fijaros la pregunta, 37, es lógico hacerse esta pregunta. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Buena pregunta, ¿no? De hecho, le fueron a buscar, aunque sabemos que no habría llegado a tiempo cuando le fueron a buscar, ya falleció al momento casi, enseguida. Y esta gente pensando decía, este señor, este cura a todos. Y si él amaba a Lázaro, no podía haber, si llega antes, no podía haberle curado para que no muriese. ¿Qué limitación le estaban poniendo a Jesús con esa pregunta? Hay una limitación, ¿no? Lógica. Están diciendo, ya no hay remedio. Pero si llega a venir antes, cantamos una canción, ¿verdad?, que escogieron esta mañana. El Dios de lo imposible. ¡Qué tremenda canción! El Dios de lo imposible. Algunos me han dicho, ¡buah! Era imposible que yo fuese salvo. Pero Dios me salvó. Es una clase de imposibilidad, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que estos señores dijeron, ya. Pero si llega a venir antes, bueno, vamos a explorar eso dentro de unos minutos. 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez. O sea que vemos aquí que al Señor le va y le viene el llorar, ¿no? La tremenda tristeza. Con el ambiente que tiene, dice que vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La semana pasada os enseñé foto que enseñé antes, voy a volver a ella porque no la he puesto aquí, voy a volver a la foto. Esto, aquí dice que era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Es difícil saber, ellos no saben. Esto es donde se piensa que era. Hay varias opiniones o especulaciones, pero en este caso, la puerta está ahí arriba de la calle y entras y ves el agujero este, ahí es donde se entierran, ahí abajo. Entonces, esto es de allí, está ahí, cerca de Jerusalén, o sea que es cierto, pero no sabemos si es el de Lázaro. Yo pienso que no lo es, lo voy a decir por qué, pero, en fin, este es el que más o menos, una de las tradiciones, pero evidentemente este era el estilo, uno de los estilos de tumba o de sepulcro. Ahora, mira, bueno, cuando lleguemos al versículo, daré mi opinión. El caso es que había un agujero que se tapaba con una gran piedra. Versículo 39, vamos a dejar la cosa llegar a su tiempo. 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta dice, Señor, que han pasado 4 días. No es un tema muy agradable, ¿verdad? En ayer de alguna vez hemos tenido algún animal. Y el olor a animal muerto es horrible. Yo estoy leyendo algunos versículos, algunos libros últimamente de cosas que tenían que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, donde morían como moscas los soldados, estúpidamente, realmente, en Francia. Miles y miles y miles y miles al día.
y los cuerpos se quedaban muertos y los que venían detrás, el olor, la sangre, el barro, era un asqueroso infierno lo que había ahí. El olor de muerte es desde luego especial. Y Marta le dice, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y mira lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. En el versículo 4 que leímos el domingo pasado, mira lo que dijo el Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero esto no lo había dicho a Marta. ¿A quién se lo dijo? Esto lo dijo a los discípulos antes de salir. Si ellos le entendían o no, ni idea. Perdón, pienso que no. Pero bueno, el caso es que él ya había dicho, esto es algo especial. Y él a Marta le había dicho, si crees, vas a ver mi gloria. No dijo así en el texto, pero es lo que dijo porque lo acaba de decir. ¿No te dije? Bien, entonces, nadie se espera a lo que va a pasar. Nadie. Están pues pensando que a ver qué va a hacer el Señor, igual va a empezar a enseñar o va a usar la ilustración, o no tienen idea. Versículo 41. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y mira lo que hace el Señor, es que cada movimiento del Señor, cada palabra del Señor, cada cosa que hace, está enseñando a sus discípulos y a los hermanos y a nosotros cómo responder en la vida. Este es nuestro patrón de vida, es nuestro libro de instrucciones. El hermano José, Dios mediante, va a comenzar a trabajar el jueves allá en Olavarría, un trabajo nuevo que el Señor le ha dado y va a tener que seguir unas instrucciones y le van a decir tienes que hacer así, y además ya le han dicho de antemano, como no hay margen de error, o lo haces bien o adiós a la calle. Bueno, menuda manera de arrancar, ¿no? Pero tiene unas instrucciones, y tú y yo tenemos instrucciones de cómo vivir, y no es según nos da la gana. La gente vive como le da la gana fuera en la calle, donde viven conforme a sus propias voluntades y deseos. Viven como les da la gana. O debajo de quien ellos les interesa someterse. Pero tú y yo no, en su sentido final, nosotros no tenemos el libro de instrucciones en la iglesia. El libro de instrucciones para nosotros está aquí en la palabra de Dios, que la llevas a casa, espero, y la tienes en casa y la lees. Porque en el momento que no haya iglesia o pase lo que pase, necesitas saber cómo vivir y lo vas a encontrar en la Biblia. Esta mañana, ¿dónde está? Marlene, no te voy a pedir hacerlo ahora, pero ya te he prometido. Un día Marlene va a subir aquí y nos va a decir el Salmo 91. A mí me lo ha dicho esta mañana. Perfecto. El Salmo 91 entero. Y bueno, estábamos charlando y me dijo, es que imagínate que, y dice, yo lo sabía en cachitos, pero imagínate que un día nos quitaran la Biblia, no nos dejaran leer la Biblia. De aquí no te lo van a quitar tan fácil, ¿verdad? Y el Señor nos dice que es esencial para la vida meter su palabra en el corazón. Y bueno, pues, en fin, algún día, ¿vale, Marlene? Nos va a hacer, y es precioso el Salmo 91, pero escucharlo bien memorizado también, y algún día lo vamos a hacer. Bien, entonces, mira lo que hace el Señor, estamos en el versículo 41. Jesús, alzando los ojos a lo alto, fíjate lo que nos dice, ¿vale? Nos dice, Jesús miró al cielo. Bien, entonces,
todos los gestos, todas las palabras, siempre nos está poniendo ejemplo, nos está enseñando cosas, nos está indicando cómo proceder, cómo vivir, nos está poniendo un buen ejemplo. Y él mira al cielo y luego dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que oró públicamente para que le viesen. Orar al Padre. A veces nos cuesta dar gracias a Dios en público, ¿verdad? Y yo suelo salir a comer con los varones de la iglesia, pues cuando puedo, uno por uno, muchas veces, y me acuerdo de alguno, no voy a decir quién, me acuerdo de alguno que al principio, cuando íbamos a orar por la comida, le costaba agachar la cabeza y orar. ¿Por qué? Daba un poco de corte, de vergüenza. Claro, es que nadie más lo hace. Es verdad. Deberían. Imagínate pasar toda una vida, desayuno, comida, cena, merienda, snack de medianoche, lo que quieras, toda tu vida. Y ni una sola vez darle gracias a Dios por la comida. Y luego decir, yo no he hecho mal a nadie, yo cuando esté delante de Dios le voy a decir 4 cosas. No creo. Él pone el ejemplo, dice, voy a di gracias, no porque pensé que igual no me contesta si no lo hago en voz alta, era para ellos, para que me viesen, para que supiesen. Pero yo ya sé que me oye siempre. Curiosa la lección, ¿no? Y además el hermano Miguel nos habló de oración, ¿no? Entonces va relacionado. Bien, versículo 42 dice, yo sabía que siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Curioso, la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto es muy importante, porque primero hay una multitud allí, no sabemos cuánto, pero mucha gente, claro, era muy conocido, evidentemente tenían dinero esta familia, y había muchísima gente. Esa es la razón, una de las razones por las que yo diría que este no es el lugar, que este no es el lugar, creo yo, porque lo que va a decir ahora, que le oían mucha gente. Y ahí adentro ya me dirás cuánta gente va a entrar. Están fuera. Evidentemente está en un sitio donde nos van a escuchar, pero bueno, es su opinión. Podía haberlo hecho antes de entrar o lo que fuera. El caso es que dice que hay una gran multitud y luego dice, para que crean que tú me has enviado. Muy importante, muy importante. A ver, ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? Muy importante. ¿Por qué resucitó a Lázaro? Bueno, vamos a darle la vuelta a la pregunta y contestarlo de otra manera. O acercarnos al tema de otra manera. El Señor no tenía como principal objetivo sanarle o resucitar a Lázaro. Su principal objetivo no era que Lázaro pudiese vivir más años. Evidentemente vivió más años, pero no era el propósito principal. El propósito principal de Jesús en resucitar a Lázaro era ¿para qué? Para que la multitud crean que tú me has enviado. Ese era el propósito. La gloria que fuera para Dios. Eso nos ayuda mucho, hermanos. Estemos pensando, ¿vale? Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Porque mi pregunta es, ¿por qué el Señor resucitó a Lázaro y no a otros? ¿Acaso Lázaro era el único amigo que se murió? En todo el Nuevo Testamento, o sea, en todos los
los evangelios, Jesús no resucita a nadie más que, a un niño y un joven, pero a ninguno de sus contemporáneos, a ninguno de sus amigos, y eso que tenía muchos. En alguna ocasión curó al enfermo, a la suegra de Pedro y tal igual, pero ¿por qué solo curó a uno de sus contemporáneos, resucitó? No era porque es que tenía precio especial por Lázaro y no, el pobre ha muerto, vamos a resucitarle. No. En el capítulo 1, fijaros otra vez en ese versículo que hemos leído tantas veces, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El propósito de los milagros no era simplemente curar a la gente. El propósito de los milagros era demostrar que Él es el enviado de Dios, el Hijo unigénito, el Salvador del mundo. Ese es el propósito principal. La gloria de Dios. Ese es. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo con tanto énfasis? Porque todos, o muchos, ya hemos conocido, hemos tenido personas en nuestras vidas, cercanas, familia o no, creyentes, que se han muerto de repente, sin aviso. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a este y les das vida hasta los 70 y al otro muere a los 30? ¿Por qué? ¿Por qué no le resucitaste? ¿Por qué no le diste buena salud? ¿Por qué no le evitaste el accidente de un borracho que le vino, qué sé yo, cualquier forma de que tienen de entrar en un accidente? ¿Por qué? El Señor no nos da salud para que vivamos a viejos como cristianos. Nos da salud y nos da vida para darle gloria y honra a Él. La única razón. Estaremos toda la eternidad disfrutando de Él. Pero en esta vida el Señor quita a algunos temprano, quita a otros un poco más tarde y a otros les deja mucho más tiempo, todo conforme a su perfecta voluntad de traer gloria a su nombre. Y si lo entendemos, lo podemos abrazar y podemos entender y tener una perspectiva correcta. ¿Por qué murió? Pues me repito un montón de veces, pero ¿por qué murió este hermano? Dejando a su esposa y no sé qué hijos de José Andino. Porque, según Dios, llegó su hora. ¿Que el error fue suyo? Quizás. Calculó mal una cosa en el andamio, no sé qué, no sé cuánto, y el accidente fue quizás parte de su culpa. Bien, pero Dios es el que permitió eso. Dios podía haber permitido que eso siguiera funcionando como siempre, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo, como he comentado también, un amigo se llama Marcos, es de mi edad, fue a la universidad conmigo, fue pastor, es un tremendo hermano y tiene un Facebook y podéis verle en mi Facebook si queréis, o buscarle o algo, y él está ahora de leucemia y dijo el otro día que le dan el 25-50% de porcentaje a sobrevivir. O sea que es probable que muera. Es tiene nietos alrededor. De hecho, puso esta semana un vídeo en Facebook, si le podéis buscarlo, se llama Mark Pittman. Puso un vídeo de sus nietos, creo que eran sus nietos, no, eran amigos, un montón de niños que vinieron a visitarle y estuvieron cantando coritos y lo grabó. Él está con leucemia, está con náuseas hasta aquí, está horriblemente mal de salud y de lo que se siente. Cuando vinieron los niños, les dirigió en un montón de coritos. Precioso, precioso. Y su actitud es, si el Señor me ha dicho que si esto es para que yo vaya a estar con Él, adelante, voy con Él, como dice él, esquiando además sobre el agua, voy a ir.
Tenemos que entender eso porque si no, mira, el mundo no tiene ni idea de por qué muere una persona y muere otra. No tiene ni idea. Suerte, la única palabra que usan, suerte. Para el cristiano no hay suerte. No existe. Podemos usar la palabra, pero que lo hagamos con cuidado. Porque suerte en ese sentido que usa el mundo no existe. Aquí dice, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y yo me pregunté, tenemos que ir terminando, me pregunté, ¿y por qué gran voz? Dijo, Lázaro, ven fuera. Y yo estaba dudando, ¿por qué dijo en gran voz? ¿Por qué? Y de pronto miro y digo, vaya hombre, si está lógico, es lógico, porque es tan difícil. Pues no, porque había una gran multitud. No es nada difícil, ¿verdad? Pero a mí se me había escapado. Hay una gran multitud de personas. Si tú quieres que todas las personas te escuchen, ¿qué haces? Como estoy haciendo yo, gritar. Y eso que tengo micrófono. Alzó la voz para que todos escuchasen que llamó el nombre del muerto. Y en el siguiente versículo. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario muy típico de aquel entonces. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. A mí me parece un poquito sencillo, ¿no? Me parece, falta un poco de alarde. A ver, nosotros haríamos aplausos y súbele y mira y tal y cual. Y el Señor, desátale y déjale ir. Y en el versículo siguiente dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos, pero no todos. Los fariseos, ¿dónde está? En el 57, al final del capítulo, fariseos como avispas, a ver cómo le pueden. Ahora tenemos que matar a Lázaro también. Pero ¿se puede luchar contra Dios tan claramente? Sí se puede, sí se puede. Cuando el hombre se propone, yo no voy a creer. Y sin embargo, muchos creyeron en él por lo que hizo con Lázaro. Entonces, otras cosas desde luego se podía decir, pero el propósito del Señor en resucitar a uno y no a un montón de otros, es porque en ese caso al Señor le sirvió ese caso para traer gloria a sí mismo y dejar a Lázaro con vida. Y entonces cuando vemos la Biblia, vemos a muchos que llegan a viejo, pero empezando con el 4º capítulo de la Biblia. Hay un hermano que fallece temprano. Y Caín mata a Abel. Y luego vas sumando y encuentras a un tal Nabot en Samuel, o en 2 Samuel, no, en 1 Reyes, Nabot, no, 2 Samuel, Nabot. Luego tienes un profeta que se llama Zacarías, asesinado también. Luego tienes a Juan el Bautista, asesinado. Luego tienes a Esteban, a Santiago. Y dices, pues, ¿sabes? No es nada nuevo. A veces un hermano sale temprano y parte a estar con el Señor temprano. También hay otras razones. El Señor quita personas a veces porque insisten, hermanos, insisten en pecar. Insisten hasta que el Señor dice, ya no más. Vente para arriba. Suele suceder. Dijo el Pablo que eso es lo que suele pasar. Pero bueno, el caso de hoy es Lázaro resucitado, porque en el plan de Dios y en el plan de Cristo era una buena manera de demostrar que Jesús era el unigénito, ungido, enviado del Padre. Qué bueno, qué maravilla. Poder verlo y participar en eso, ¿no? Así que bien, vamos a dejarlo ahí y oramos y terminamos y buen viaje a todos a casa.
Que el Señor los bendiga. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por este